El confinamiento debido a la pandemia ha sido muy duro para la mayoría del mundo, porque los demonios han exacerbado sus ataques a las personas, a las familias, a las comunidades y a las naciones, y nos están quitando la paz. O sea que arriba del peligro de contraer el coronavirus y del confinamiento y el distanciamiento social, estamos sufriendo otros ataques. En este video hablaremos sobre cómo los demonios aprovechan la pandemia, el confinamiento y el distanciamiento social para atormentar a la gente y separarla más de Dios, y cómo debemos defendernos según los exorcistas. Vivimos una época de eclipse de la fe, que está cada vez más débil y frágil. En nuestros días muchas personas no se someten a la voluntad revelada de Dios y reescriben los mandamientos a su medida, a veces por rebeldía y a veces simplemente porque no se les ha comunicado qué es lo bueno y lo malo para Dios. En algunos casos nadie los ha acercado al cristianismo y en otros casos han ido a la iglesia, pero los sacerdotes nunca les comunicaron qué es lo que estaba bien para Dios y lo que está mal. Y como resultado entonces hacen muchas cosas que son terriblemente malas a los ojos de Dios y para el resto de las personas. Esto es obvio en lo que respecta a la sexualidad, al mantenimiento de la vida, a la justicia social y a la moralidad en general. Y debido a esto muchas personas alejadas de Dios se involucran en todo tipo de creencias y prácticas supersticiosas y ocultas. Y sin saberlo, estas actividades no cristianas, junto con sus graves pecados, pueden dar un punto de apoyo al diablo para que un número cada vez mayor de personas sufra la opresión y la obsesión de los espíritus malignos. Por eso los exorcistas de muchos países informan que la demanda de oración de liberación ha crecido enormemente en los últimos años. Y nada de esto es gratis para nuestra relación con Dios. El sacerdote vicentino padre Pat Collins, durante la conferencia de la Divina Misericordia en el 2019, dijo públicamente que como a otros se le había dado una serie de mensajes proféticos que indicaban que el mundo estaba a punto de experimentar una época de tribulación y castigo. Entonces, cuando el coronavirus y las consiguientes dificultades económicas comenzaron a hacer efecto, él sintió que era un cumplimiento de esos mensajes. Y hoy manifiesta estar convencido de que aunque Dios no envió estos males, los ha permitido con un buen propósito. De la misma forma, el exorcista padre Los Schiavo ha dicho: tengo la sensación de que detrás del coronavirus y en general detrás de este tipo de eventos está el diablo, está su mano. Y entonces reflexiona que el enemigo, que es astuto, elige todos los caminos para separarnos de Dios. Pero como Dios es omnisciente y ve el futuro, permite esto como una prueba para nuestra fe. Y termina diciendo que al final ten la seguridad de que Dios ganará. Basta leer el Evangelio de Lucas y Mateo, donde estas circunstancias estaban previstas. Las predijo Dios. Esta misma idea que han manifestado estos dos sacerdotes es la que predomina en la Iglesia, que si bien Dios no nos envió el coronavirus, lo está usando para acercarnos a Él. De modo que si es así, no tenemos nada que temer, porque es Dios el que está monitoreando el proceso del coronavirus para nuestro bien. Y lo que Él está generando en nosotros en este momento nos va a proteger de las consecuencias negativas, dejando actuar a los secuaces humanos del maligno acotadamente en estas circunstancias. El objetivo de Dios es que volvamos a Él. Él quiere que confiemos también en los momentos de incertidumbre y de sufrimiento y de enfermedad. Pero esto a veces se empaña con el excesivo cientificismo y dependencia de la medicina, dejando a la fe en segundo plano. Fe y razón van de la mano, pero cuando se descuida la fe, la medicina se mitifica y se convierte en una especie de ídolo. En cambio, debemos primero volver a Dios con todo nuestro corazón.
Y en esto cometen un gran error algunos sacerdotes que en sus homilías piden principalmente a los fieles que cumplan las órdenes de sanidad del gobierno, pero no hacen tanto hincapié en la necesidad de orarle a Dios. Y es más, hasta defienden que se hayan cerrado los templos y la concurrencia a misas, argumentando el cuidado de la salud, cuando en realidad en estos momentos debemos estar más cerca de Dios y por lo tanto el acceso a los sacramentos, a la adoración y a la comunidad son muy importantes. Deberían tener en cuenta que estaremos protegidos de los contagios del coronavirus si Dios quiere. Porque cuando ponemos la medicina por encima de la fe, estamos desafiando a Dios. Estamos actuando como quiere el maligno que actuemos. Quiere que no confiemos en Dios. Fe y razón van de la mano. Confiar en Dios y en la medicina es lo que debemos hacer en conjunto. Pero esto de la pandemia es un gran lío incomprensible en la cabeza de mucha gente. Muchos de nuestros contemporáneos preguntan, ¿por qué Dios envía este sufrimiento? En cambio, los discípulos de Jesús se deberían preguntar, ¿para qué Dios dejó pasar este sufrimiento? Una respuesta sería que Dios permite la pandemia para convocar a la gente al arrepentimiento, para que no sufra una catástrofe mayor en el día del juicio. Mirados desde este punto de vista, los sucesos alrededor del coronavirus pueden convertirse en un trampolín para la bendición de muchas personas. Y efectivamente, podemos ver en muchos comentarios de los videos en nuestro canal que las personas están en un momento de reflexión y de reevaluación de sus vidas y de su relación con Dios. Muchas personas están reexaminando aspectos como sus valores, creencias y prioridades. Y como resultado de las noticias del miedo y del confinamiento, muchas personas se han dado cuenta de su necesidad de curación interior. De tal forma que vemos, como en otras oportunidades, que eventos aparentemente difíciles de aceptar como epidemias, terremotos y similares, pueden eventualmente hacernos regresar a Dios, de quien nos hemos alejado. Un virus dañino e inexplicable nos lleva a comprender nuestra finitud, lo pobres que somos y sobre todo nuestra errónea idea de la autosuficiencia. A menudo nos conducimos como arrogantes, capaces de vivir solos sin Dios, a quien hemos dejado de lado progresivamente. Y de hecho comprendemos que vivimos como si Dios no existiera. Por eso esta epidemia, bien entendida, puede convertirse en una purificación, una catarsis de nuestra fe. Pero el maligno sabe esto, y entonces actúa para reforzar el miedo y la discordia en estos momentos de tensión, luego que incitó al coronavirus. Hemos visto cómo la discordia ha llegado a niveles altísimos en tiempos de pandemia. Pensemos en países como Estados Unidos, o Chile, o España, o Francia, donde un gran objetivo incluso ha sido el ataque a las iglesias. Y quienes han producido esto han sido los agentes del maligno, que quieren crear en el planeta un nuevo orden económico, un nuevo orden social, un nuevo orden religioso y una nueva moralidad, cambiando la matriz cristiana del mundo por una matriz perversa. Sobre este nuevo orden mundial que se está gestando, te recomiendo ver algunos videos que hemos producido, cuyos links están en la descripción de este video en YouTube. Y este derramamiento de la discordia lo han observado algunos exorcistas como el padre Stephen Rossetti, sucediéndoles a ellos mismos. Durante su oración nocturna, él experimentó fuerte sentimiento de discordia con respecto a otros. Era desproporcionado con los eventos. No tenía sentido. ¿Por qué estaba tan molesto por nada? Entonces se le ocurrió, los demonios de la discordia. Así que repitió esta oración de liberación durante unos 15 minutos. Causa discordia vade. Causa discordia vae, en latín, que significa demonios de la discordia, váyanse. Y de repente se detuvo el sentimiento negativo y regresó un sentimiento de armonía, confirmando su discernimiento de una influencia demoníaca. Y al día siguiente consultó con otros 2 miembros del equipo y también habían experimentado una discordia inexplicable y antinatural casi al mismo tiempo.
Y esto mismo vale para los espíritus del miedo, que están tan activos como los de la discordia en estos momentos. De modo que las familias y comunidades, personas y naciones serán protegidos de estos ataques malignos en tiempos de coronavirus si se entregan firmemente a hacer la voluntad de Dios, acercándose cada vez más a Él. Si responden al miedo y a la discordia con oración y reprensión a los espíritus malignos. Si repiten a menudo las palabras que se nos dio en la devoción de la Divina Misericordia. Jesús, en ti confío. Y si usan agua bendita diariamente en sus casas. Porque recordemos lo que Santa Teresa de Ávila dijo en su autobiografía. Por una larga experiencia he aprendido que no hay nada como el agua bendita para hacer huir a los demonios y evitar que vuelvan. Cada vez que la tomo, mi alma siente un consuelo particular y notable. Bueno, hasta aquí lo que te queríamos comentar sobre la actividad que están teniendo los demonios en plena pandemia. Y me gustaría preguntarte si tú has sentido ataques del demonio en los últimos meses y cómo han sido. El texto de este video lo puedes encontrar por un link que te dejo en la descripción de este video en YouTube. Y si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube haciendo clic en la campanita que dice todas y compártelo con tus amigos. Y te recomiendo además mirar estos videos cuyas miniaturas están apareciendo en pantalla porque son un buen complemento de lo que hablamos aquí.